Buenas, mi nombre es Leonardo Estudillo y con mi compañero Camilo Núñez vamos a presentar la tarea 2 acerca de redes neuronales. La pregunta libre es el tema 13 que habla de que no tiene sentido utilizar una red convolucional para el aprendizaje de secuencias, ya que su error siempre será mayor al de una red recurrente. La estrategia para atacar este problema definimos primero un ámbito en donde se utiliza la secuencia donde dice una secuencia de datos, en este caso para frases o que dependen de un contexto. Estas frases, por ejemplo, pueden ser como oraciones, párrafos, predicados, sujetos, etcétera. Y para responder esta aseveración, vamos a básicamente comparar una arquitectura de red convolucional de unidimensional junto con una LSTM. Finales acotados del lenguaje de procesamiento natural, que es básicamente estas dos áreas que básicamente consisten en la identificación de sentimientos a través de un párrafo y la clasificación de este párrafo a partir de un tópico. Los objetivos de la prueba serán comprobar el rendimiento de estas dos arquitecturas en el procesamiento de secuencias, lo cual deben depender de este contexto de párrafos o oraciones. La preparación experimental es que básicamente todas las redes se van a entrenar desde cero o desde scratch. Los entrenamientos serán básicos sin utilizar técnicas complejas como batch normalization. Lo que sí vamos a usar son técnicas de dropout, básicamente para ejecutar los resultados de manera más rápida. Y también se va a tratar de optimizar la mayor cantidad de hiperparámetros como el hidden size, mini batch size, el learning rate, largo máximo del word embedding o la cantidad de filtros en el caso de las redes convolucionales, entre otros parámetros. Y para el caso de las redes recurrentes se va a utilizar una secuencia unidireccional. Los datasets utilizados va a ser el primero, el reviews de IMDb, que básicamente consiste en un review de la plataforma de datos de películas IMDb. Y, y este review a la vez va a tener su sentimiento asociado a cierta película. Y este sentimiento puede ser o positivo o negativo. El segundo dataset a utilizar es el Tenti Newsgroup, que es básicamente la clasificación de noticias respecto a su tópico. Y, y finalmente, y finalmente, para el dataset sintético, vamos a mezclar las reviews de IMDb junto con la librería NLTK para, para así generar una nueva tipo de input en el cual vamos a medir en el cual vamos a medir qué tan efectivo es si es que estas redes sufren alguna especie de ruido o palabras que se agregan de manera aleatoria a ese review. Nuestras expectativas es que por medio de las métricas de accuracy y F1 podamos evaluar el desempeño de la arquitectura de recurrentes por ser la arquitectura de redes convolucionales para estos problemas. Y nuestras predicciones es que básicamente para ciertos casos las redes convolucionales serán similares o ligeramente mejores para que en comparación de las redes recurrentes que en algunos casos pueden tener una accuracy o un F1 menor que una red convolucional. Al desarrollo de experimentos, primero vamos a hablar del review de IMDb. Las características de este dataset es que primero ya es un dataset que se puede obtener a través de la librería de Keras, en donde el review ya está vectorizado y, y el review también tiene asociado su componente si es positivo o negativo. También en cada review ya viene preprocesado
¿A qué se refiere con este, a qué quiere hablar con este preprocesamiento? Es decir, que ya se le removieron los espacios, los signos de puntuación, los stopwords como el and, el or, el is, etc. Y también se le aplicó el de monetization y stemming para que todas las palabras, para que toda la conjugación de palabras sea represente solo una palabra. También otra cosa de este dataset es que hay 25.000 registros tanto para el training como para el testing. Y también destacar que el promedio de las palabras de los reviews es de 239 para las palabras del dataset en la parte de training y 230 para el dataset de testing. Para la capa de embedding vamos a utilizar los siguientes parámetros que hace que el match features lo definimos como con un tamaño de 20.000. Match feature es básicamente el tamaño que va a tener el vocabulario de esta data. Y para el segundo parámetro, que va a ser embedding size, va a ser 128, que es el tamaño de dimensión del vector de salida, en donde se asocian las distancias de las palabras. Es básicamente cómo se representa, con qué dimensiones se representan estas palabras y las asociaciones que tienen ciertas palabras con otras. Y el match length va a ser de 100, que es el tamaño máximo del input. Es decir, que un review tan solo, su máxima de palabras va a consistir tan solo de 100 palabras. Aquí, bueno, ahí está los hiperparámetros que lo puse. Que también lo vamos a mencionar acá, que es el kernel size de 5, los filtros de 64 y el pool size de 4 en el caso de la convolucional. Y la LSTM va a tener un output size de 70. Para el caso de entrenamiento, el batch size de ambos va a ser de 30 y se va a desarrollar en 12 épocas. Aquí también vamos a mostrar el modelo convolucional utilizado. Realmente no voy a detenerme a conversar mucho de esto, debido a que básicamente estos códigos son de implementaciones muy simples de la implementaciones muy simples acerca de esta resolución de problemas y también del modelo de red recurrente en donde se utiliza la LSTM. Los resultados que obtuvimos es que en el primero es que la accuracy de la red convolucional es de 0.857, mientras que la accuracy de la red recurrente es de 0.827. Eso quiere decir que la red convolucional supera ligeramente a la red recurrente para este caso. Lo cual ya con esto podemos decir que ya se podemos decir que la primera frase del experimento es una mentira. Para el segundo dataset que analizamos, es el dataset de 20 News Group. Este dataset se compone de dos dimensiones, donde la primera es el texto de la noticia y la segunda dimensión representa a la categoría asociada a esta noticia. Por ejemplo, si hay una noticia que habla de astronomía, esta noticia tiene la etiqueta de astronomía, mientras que hay otras etiquetas que se refieren a otros casos como política o investigaciones. Esta noticia es preprocesada, pero se hace un preprocesamiento un poquito más simple, que es de remover espacio y tokenización, ya que el dataset ya viene de cierta manera limpio. Y también mencionar de que hay 1.600 registros para el training y 4.000 para el testing. El promedio de las palabras de estas noticias es en general de 1.718 palabras. Aquí utilizamos una capa de embedding que nos fue recomendado utilizar, llamada GNOV, que es un embedding preentrenado. Este embedding preentrenado contiene 400.000 palabras y este embedding también es representado a través de 100 dimensiones. Se puede utilizar en más o menos dimensiones, pero realmente utilizamos 100 dimensiones porque es
lo que vimos en artículos y en papers. Para la capa de embedding va a haber el tamaño de vocabulario va a ser de 20.000, el embedding size va a ser de 100. Y aquí hay una diferencia importante con respecto al primer dataset, que que el tamaño máximo del input en este caso va a ser de 1.000 palabras, lo cual, lo cual esto, adelantando un poquito, afectó bastante al, al rendimiento, más que nada al entrenamiento de los datasets, ya que en ambos se demoraban muchísimo más en entrenar, en especial en el caso de la red recurrente. Y bueno, los últimos dos parámetros de abajo son básicamente la inicialización del embedding de Cloud y también, y también tomar en cuenta de que esto, como ya es una red preentrenada, se congela esta capa, lo que impide aprender, lo que, lo que impide que esta capa aprenda del input, lo cual es también conocida como un fine tuning. Aquí también, bueno, voy a mostrar el modelo convolucional. No voy a dedicar mucho tiempo a hablar de eso. Y el modelo recurrente. Aquí los resultados es que básicamente la convolucional es de 0,663. En cambio, la recurrente es de 0,443, lo cual es una diferencia muy grande. Pero como también este es un problema de categorización de más de dos categorías, también quería analizarlo un poquito más detallado. Así que también aquí le estoy mostrando la matriz de confusión para ambos casos y la tabla de rendimiento F1. Para el caso de para este caso de la matriz de confusión es bastante, por así decirlo, estable. Como que se cumple en la gran mayoría de los casos, a excepción de la tercera categoría. Y esto se puede ver también en la tabla de F1, donde se puede ver que la cuarta categoría tiene un F1 score de 0,14, que es el más bajo que es el más, que la, que es la categoría que tuvo un F-score más bajo en comparación al resto. El resto igual tienen como un F1 score relativamente bajo, pero también se puede conversar con otros que están bien altos. En cambio aquí para los resultados de la red recurrente se puede ver que, bueno, aquí ya se puede ver bastante la diferencia, en donde cada categoría realmente está muy desordenada, debido a que la categorización está muy errónea entre ellas. Y esto se puede ver en la tabla de Fun Score, donde básicamente la gran mayoría de categorías tuvo un score muchísimo más bajo en comparación al primer caso. Hay casos donde son mejores, pero hay otros casos donde simplemente es simplemente peor que la primera. Y ahora y ahora para el último dataset que vamos a hablar acá, va a ser una combinación entre los reviews y los sustantivos de NLTK. Bueno, las características del primer dataset se mantienen, pero aquí también quería hablar acerca de la librería NLTK. Esta librería se encarga, aparte de ayudar con el procesamiento de los datos, de que puede hacer lematización y stemming. Eh, esta lista también puede generar una lista de palabras de un dataset grande de noticias, de review, etc. Los tipos de palabras que creamos fueron sustantivos, lo cual generamos unos 1.000. Y, y, la, y la gracia de esto es que todos estos sustantivos se van a poner de manera aleatoria en algún review del dataset de IMDb. Y de tal manera que el input va a ser ligeramente modificado y, y para comprobar si que esto afecta o no al rendimiento del puntaje, o sea, al cambio de puntaje. Esta grabación va a ser de 25 sustantivos a los reviews
Y con la agregación de las palabras, cada review va a contener hasta 100 palabras, conservando los mismos parámetros que en el primer caso. Aquí hay un input de ejemplo, donde este es un review que se puede observar. Y aquí es el input generado a partir de las palabras puestas de manera aleatoria. Como ves, las palabras destacadas en negro son los sustantivos que se ponen de manera aleatoria a este review, de tal manera de que generen ruido. El embedding layer se mantiene igual que el primero. El modelo convolucional también, junto con la red recurrente, y los hiperparámetros también se mantienen. Y los resultados, que bueno, básicamente son bien similares al primero. En la red convolucional tiene una accuracy de 0.842, mientras que la red recurrente es de 0.831. El tema de las conclusiones es que para el caso de la secuencia de palabras y de procesamiento de lenguaje natural, las redes convolucionales superan casi totalmente a las redes recurrentes. Y otra conclusión que también vale la pena destacar es que dependiendo del largo del input, como pasó en el segundo dataset, las redes generalmente experimentan complicaciones a la hora de procesar este input y en general de que tengan una buena accuracy. Ahora mi compañero Camilo va a hablar del challenge de Kaggle. Bueno, ahora a continuación vamos a ver cómo desarrollamos la estrategia para el challenge de Kaggle. Entonces, partamos con la introducción. Nuestro objetivo principal es hacer la detección de rumores dentro de los tweets, particularmente en los textos completos sin procesamiento. Pero para poder resolver esto vamos a tomar algunos concilios y algunos convenios. Primero vamos a tomar el concepto de microblog, en el cual nos vamos a referir a las relaciones entre tweets. Por otro lado, vamos a definir que las etiquetas disponibles dentro del dataset van a ser 4, particularmente van a ser las etiquetas false, non-rumor, unverified y la etiqueta true. Finalmente vamos a implementar, o como objetivo principal tenemos la implementación de la estructura tanto del árbol de los tweets como de los retweets. Para poder atacar esto, tomamos la decisión de seguir la investigación de Chun Yuan Yuan, presente en su paper Jointly Embedding the Local and Global Relation of Heterogeneous Graph for Rumor Detection. Y particularmente para esta tarea nosotros decidimos implementar la arquitectura GLAN, Global Local Attention Network for Rumor Detection. ¿Y qué es lo que hace GLAN? Particularmente GLAN se dedica, o es una red utilizada, para poder detectar la semántica local de un contexto, que en este caso son los microblogs, y darle además una arquitectura por medio de las relaciones que tiene su estructura global. Para entender cómo funciona GLAN, vamos a dar un ejemplo bastante simple, que es la interacción de los usuarios con respecto a los tweets y a su vez cómo se relacionan los tweets por medio de las relaciones entre usuarios. Entonces, comencemos con este ejemplo. Vamos a ver que el usuario 1 no tiene ninguna relación con respecto al usuario 2, pero ambos usuarios, tanto el usuario 1 como el usuario 2, retuitearon el tweet 1. Ahora, estos textos que aparecen en el ejemplo son totalmente independientes. Por sí solos no valen nada, solamente le tienen una etiqueta asociada. Pero si nosotros consideramos la relación global que tienen todos los tweets, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, el tweet 2 y el tweet 3 sí tienen una relación de contexto y por lo tanto se podría presentar o puede significar algo pueden tener la misma etiqueta o puede significar algo en los usuarios. Y eso nos puede ayudar a entender que, por ejemplo, existe una aproximación dentro del tweet 1. Eso significa que tenemos que encontrar la razón dentro de las relaciones de contextos globales y locales y cómo se interactúan estas. Para eso vamos a utilizar GLAN. Entonces, particularmente utiliza las interrelaciones locales y globales entre los tweets, retweets y las configuraciones del usuario. Por otro lado, la estructura semántica del contexto va a estar dada por el grafo heterogéneo que nosotros vamos a formar a partir de la estructura que nos da en el dataset y buscar las relaciones que incluyen tanto las locales como las globales.
Entonces, de manera preliminar vamos a tomar algunas conjeturas, las cuales son súper importantes para poder entender cómo desarrollamos el problema. Primero vamos a definir el conjunto M mayúscula, que van a ser el conjunto de todos los microblocks en su formato source. Particularmente, cada uno de los M sub i consiste en los n retweets de la forma R1, R2 hasta R sub n. Para entender a mayor forma cómo funciona esto, vamos a pensar que cada archivo de los entregados de los TXT van a ser los famosos microblogs. Por otro lado, cada microblog va a tener un timestamp, o sea, el famoso retweet, que va a ser una marca de tiempo en el cual el usuario sub i interactuó con el microblog K, ¿ya? Que es lo que también aparece en los textos. Por otro lado, vamos a definir el conjunto de los usuarios, o definido como U mayúscula, que es donde están todos los usuarios disponibles en el espacio. Finalmente, vamos a llevar todo este conjunto y lo vamos a transformar a la relación del grafo heterogéneo. O sea, esto se va a llevar a un archivo en donde particularmente cada microblog va a tener una relación con usuario, como la que se muestra en pantalla, que es un usuario, dos puntos, un peso asociado. Este peso asociado particularmente es una función que depende del tiempo. Y esta función no es nada más que la ponderación, uno partido en el máximo del tiempo con respecto a 0, más 1. Es netamente una ponderación para poder trabajar y para poder incluir el tiempo. Por otro lado, todos los usuarios van a ser un subconjunto del conjunto U mayúscula, o sea, el vecindario de todos los nodos correspondientes. Aquí está el ejemplo, la primera imagen corresponde al archivo de cómo se ve el usuario en brutos, o sea, las relaciones, perdón, de los microblogs. Podemos ver que al principio está el ID del tweet, seguido de los nodos, los arcos, que en este caso son el número de usuario, el ID del usuario, dos puntos el famoso peso, que es la función que vimos anteriormente. Ahora, algo súper importante que en esto nos sirvió mucho y que también quizás nos perjudicó un poco, es que es diferente, se nota mucho la diferencia cuando se consideran todos los arcos, o sea, cuando se considera la relación completa de cada archivo, con respecto, en nuestro caso, a tomar solo 30 arcos. Si consideramos todos los arcos, el tamaño en memoria va a ser aproximadamente 33 GB, descontando quizás menos 2 GB con respecto al sistema. Sin embargo, si usamos 30 arcos, los cuales fuimos los que usamos, porque nos costó mucho en realidad entrenarlo con todos los arcos, y por eso usamos 30, es bastante distinto, y esto en memoria corresponde a aproximadamente 6 GB, haciendo el descuento de la memoria de sistema. Ahora, veamos cómo funciona GLAN y cómo se compone. Los autores proponen 4 estructuras principales, las cuales se diferencian como Microblock Representation, Local Relation Encoding, Global Relation Encoding y la parte del Rumor Detector. La primera parte es el mapping del word embedding con el espacio semántico. La segunda parte es el mecanismo de aprendizaje de combinaciones de retweet. Esto es súper importante porque aquí va a entrar un concepto que se llama multi-head attention, que voy a dar más adelante a explicar. Después vemos el Global Relation Encoding, que es la segunda, que en realidad tiene la misma importancia que la anterior, y aquí es donde se hace la codificación del grafo por medio de un mecanismo que utiliza GLAN, que corresponde al Graph Attention Network, que más adelante también lo vamos a explicar. Y finalmente, la cuarta parte es la clasificación de rumores, que es la concatenación de las dos anteriores, y que simplemente entra a la capa de concatenación y prosigue a capas fully connected, que son las clásicas capas para poder hacer la clasificación. Entonces, esta es la arquitectura presente. Vamos a partir, la primera parte de Global Relation es lo que nosotros tenemos en bruto, de forma raw. Después viene la construcción del embedding de las palabras, además del microlog, y seguido de la parte convolucional, para después hacer el Local Relation Encoding, después pasar a una representación de los microblogs, para finalmente hacer el Global Relation Encoding. Entonces, partamos con la primera parte. La primera parte simplemente es desarrollar el word embedding para poder representar los microblogs, ¿ya? Para eso vamos a definir los X sub J, que son solamente los word embedding d-dimensionales, en donde cada palabra es la j-ésima palabra del microblog, M sub i. También vamos a definir un largo definido, perdón, vamos a definir un máximo de palabras, que en nuestro caso va a ser L máximo. Por defecto, si no me equivoco, el L máximo nosotros le definimos en 50.
ya que la máxima palabra que encontramos que era de 53, si no me equivoco. Entonces, para poder aprender la semántica de los microblogs, nosotros vamos a utilizar una red convolucional que es similar a la que recomendaron los autores, que en este caso, como vimos en la primera parte, es una red convolucional 1D. Y para poder crear el embedding de las palabras, vamos a usar Word2Vec. El archivo que nosotros utilizamos, el binario particularmente, fue el mismo que utilizaron los autores y que tienen a disposición. Ahora, veamos cómo funciona la red convolucional. La red convolucional, primero vamos a considerar que ya hicimos la transformación, ya tenemos el word embedding. Eso significa que vamos a tener una matriz del tipo x punto sub 1, x punto sub 2, hasta x punto sub 3, ¿ya? Perdón, hasta x punto sub l. En base a esto, vamos a considerar la definición de las capas convolucionales, aplicándoles la matriz de dentro del word embedding. Aquí es donde definimos la relación E sub i, que es simplemente la multiplicación de una matriz peso por el vector embedding de cada uno de las palabras que ya tenemos. Y aquí vamos a traer nuestro future map, ¿ya? Donde vamos a tener los famosos E sub i, ¿ya? Con esto vamos, particularmente, como les decía, el W es el kernel convolucional, con la ventana receptiva, en este caso usamos la ventana receptiva de 8, que es donde definida en H, y finalmente en la parte del max pooling, buscamos el máximo de todos los future maps, y por cada future map existe por cada operación de kernel existe un filtro, y finalmente la concatenación de todos estos filtros va a resultar en la aproximación la representación de cada microblog, o sea, del M sub J, y la representación de de todas las relaciones de retrieves, que en este caso son hasta los R sub n. Vamos a la parte un poco más densa, que es la relación de la Local Relation Encoding. ¿Cómo poder determinar estas relaciones semánticas? Para poder determinar las relaciones semánticas locales, particularmente los autores de GLAM propusieron utilizar una técnica bastante interesante que es el mecanismo de atención, particularmente el mecanismo de atención que se usa en los transformers. Y para eso voy a hacer un pequeño entre paréntesis, que es explicar cómo funciona el mecanismo de atención en el paper Attention is All You Need, que es donde se explica la creación de los transformers. Entonces, iniciemos el paréntesis. Veamos que un mecanismo de atención es la descripción de un mapping entre un conjunto de queries, llaves y valores, donde todo esto, la query, los key y los values, son vectores. Entonces, el output que nosotros vamos a generar es una suma ponderada entre estos vectores. Entonces, particularmente vamos a tener los values, los cuales van a ser multiplicados por unos pesos asignados de cada value mediante una función que involucra las queries y las llaves. Entonces, primero vamos a acercarnos a la unidad mínima que presenta el paper, que es la que también se usa en GLAM, que es el scale.product_attention, que es en este caso es la celda de atención, es la célula mínima que presentan los transformers. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a considerar como input los vectores K, que es las queries, el vector K, que son las key, y el vector B, que son los values, cada uno con una dimensión D sub K para los primeros dos, perdón, y D sub B para los valores. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a considerar la multiplicación, o sea, el producto punto, entre las llaves y las queries. Luego esta la vamos a dividir por D, por la raíz de sub K, que esto caso es simplemente una ponderación, y para obtener sus pesos los vamos a pasar por una softmax. Entonces, con esto nosotros vamos a poder obtener el famoso vector de contexto, que fue el que vimos en clase, y con el que vamos a trabajar más adelante. Al lado podemos ver la imagen de cómo se explica esta célula, la celda de atención, y es simplemente la opcional de poder hacer todo el proceso del vector de contexto. Aquí vemos cómo funciona esta celda dentro de la fase del encoder y durante las fases del decoder, particularmente en las capas ocultas. Entonces, como les comentaba, tenemos las queries y tenemos las llaves y los valores. Más adelante vamos a hacer una separación en que las llaves van a ser igual a los valores, pero eso va a ser una vez que estemos de vuelta en la explicación de GLAM. Entonces, aquí podemos ver la otra parte, que es cuando se utiliza la celda del scale.product_attention dentro de la fase del decoder durante sus capas ocultas. Ahora,
Es importante considerar que esta celda no es, por sí sola, no es un parámetro muy fácil de aplicar, o sea, no entrega mucho. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proyectar de forma lineal h veces todos estos scale.product y después los vamos a concatenar. Entonces, con esto vamos a generar lo que se conoce como el multi-head attention, que pasa a ser el mecanismo de atención que utilizan los transformers y que vamos a ver más adelante que se repite mucho. Y es simplemente eso, es hacer una proyección lineal de h veces con el scale.product attention, eh, haciéndola obviamente la parametrización del B, del K y del Q. Y luego de esto, de aplicar el scale.product attention, lo vamos a concatenar y vamos a proseguir. Entonces, recordemos que las células son simplemente los vectores de contexto. Entonces cerramos el paréntesis y ahora avanzamos nuevamente a lo que tiene que ver con el Local Relation Encoding. Entonces, al igual que los transformers, GLAD también usa el mecanismo de multi-head attention. Entonces, nuestro principal objetivo es poder hacer que el módulo aprenda el contexto de la representación de cada palabra. Nuevamente, vamos a tener un K, un Q y un B. En este caso, van a tener como dimensiones n sub q, n sub k y n sub b, que corresponde al número de palabras de cada sentencia, y la dimensión correspondiente a la matriz del lado de las filas van a ser las d, que es simplemente la dimensión del embedding, que fue lo que vimos anteriormente en las consideraciones. Como les comentaba, vamos a considerar k igual b. Ya, esta es la definición de la arquitectura del multi-head attention que se utiliza en GLAN, y es muy similar a lo que teníamos antes, solo que en este caso vamos a utilizarlo para poder generar el Local Relation Encoding. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a construir las relaciones entre el source text y los retweets. Entonces, primero debemos usar el módulo de multi-head attention para poder refinar el tema de los retweets, y con esto vamos a generar una proyección de R, la cual le vamos a llamar R tilde. Entonces, la representación codifica las relaciones semánticas a lo largo de todos los retweets. La importancia es que tenemos que generar una representación original del microblog y además con una nueva. Entonces, para eso vamos a tener que hacer uso de una function gate, que es simplemente la combinación de estas representaciones, que es quien ve si se agrega, ¿cierto?, la parte de atención con respecto a lo que teníamos antes. Pero esto es un poco complejo de entender, es más fácil de entender cuando se tienen las fases de encoder y decoder, o por ejemplo cuando se aplica esto en las skip connection de las células de las redes del tipo ResNet. Normalmente esto se hace en esa parte, cuando se concatena la parte del skip connection, ahí suele haber una celda de un attention gate, que en nuestro caso se llama function gate, que es simplemente ver eso, la ponderación del vector de atención con respecto a lo que viene del encoder. Entonces, una vez que terminamos de hacer esto, vamos a tener la representación del microblog, que es M tilde. Ahora, vamos a la Global Relation Encoding. Nuevamente, esta parte vamos a decodificar la estructura del grafo, vamos a tomar la semántica global del grafo, y de ella vamos a ver cómo se comporta cada nodo. Para poder resolver esto, GLAN presenta la estructura de las Graph Attention Network, que en este caso se definen como GAT. Entonces, vamos nuevamente a entrar en un paréntesis que va a ser cómo funciona GAT. GAT fue presentada por Peter Velikovich, que en su paper Graph Attention Network en el año 2018. Entonces, ¿qué es lo que hace GAT? Y es simplemente la idea de buscar representaciones, las representaciones escondidas que al principio no se ve, que tiene cada nodo dentro del grafo con respecto al contexto que le dan sus vecinos al momento de buscar relaciones. O sea, lo que busca es aplicar un mecanismo de atención para poder ver las relaciones entre los nodos. Particularmente se utiliza self-attention. Algo que no mencioné anteriormente es que los transformers utilizan self-attention para poder ir refinando los pesos de las matrices. Y por eso también se utiliza el multi-head attention, porque durante esa fase de iteraciones de H veces proyecciones lineales, en ese caso se va iterando sobre las matrices. Entonces por eso se llama el mecanismo de self-attention. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Nuevamente tenemos una célula básica que se menciona como Graph Attention Layer. Es importante también mencionar que el concepto de atención no es un concepto de arquitectura o es un concepto de capas, no, es algo más abstracto, hay muchas formas de aplicar atención. Anteriormente vimos que esto se puede aplicar
en una forma particular, que es el scale.product junto con el multi-head attention. En este caso podemos ver que se aplica con el graph attention layer. Sin embargo, después nos vamos a dar cuenta que se van repitiendo ciertos factores en comunes. Ahora, entendamos cómo funciona la Graph Attention Layer. Vamos a tener como función una entrada de input que son los futures de cada nodo, que en este caso vamos a definir como H, en donde tiene las relaciones de H sub I, que son los demás nodos, en donde y además donde N es la cantidad de nodos, y F es el número de futures de cada uno de estos nodos. Y lo que vamos a producir es una nueva representación del nodo, pero con las relaciones que tienen sus vecinos, o sea, con los nodos adyacentes. Esta imagen quizás no es fácil de entender ahora, la debía haber puesto al final, pero quédense con la idea de que nosotros buscamos generar una representación o una proyección del nodo H sub 1 con respecto a los nodos vecinos que están a su costado. Los alfa que ustedes ven ahí son los coeficientes de atención que voy a explicar más adelante. Entonces, la idea es generar una transformación lineal capaz de generar factores que se auto-ajusten dentro del modelo, que en este caso son los famosos factores de los alfa que mencioné. Ahora, es acá donde se vuelve nuevamente a mencionar el concepto de self-attention, y es que durante cada nodo se va repitiendo este mecanismo de atención y se va refinando. Entonces, vamos a definir los coeficientes de atención como una función que simplemente utiliza las relaciones entre nodos y se multiplica con una matriz de peso que se va a llamar W. Entonces, es sub J, I, J indica la importancia de los features del nodo Jésimo para el nodo Iésimo, o sea, qué tan importantes son los vecinos para un nodo. Y además vamos a definir que existe J perteneciente al vecindario de N sub I, que N sub I corresponde al vecindario de los nodos adyacentes del nodo I. Ahora, para poder trabajar bien con estos famosos coeficientes, los vamos a pasar por unas softmaps, que es netamente para poder normalizar esto, y aquí es donde vienen los famosos alfa sub i. Estos son los vectores, los valores ya normalizados pasados por las softmaps. Entonces, una vez que ya tenemos estos coeficientes de atención, podemos construir la transformación lineal que va a generar nuestro output por capa. Sin embargo, y aquí nuevamente viene el concepto de multi-head attention, es importante estabilizar el proceso de self-attention. Esto significa que las proyecciones que nosotros vamos a hacer, que antes decíamos que se van a hacer H veces, las vamos a considerar ahora como K veces. Entonces vamos a tener K multi-head attentions calculadas de forma paralela. Y eso es súper importante también porque si bien nosotros no aplicamos la opción de paralelización, las capas de multi-head son posibles de paralelizar sin ningún problema, a pesar de que también se van refinando, pero se pueden paralelizar. Entonces, las concatenamos al final y luego vamos a obtener la representación refinada en el output. Y aquí es donde vamos a definir el concepto del operador de concatenación, que es la doble barra, los alfa sub i, j, elevado acá, que en este caso son los coeficientes de atención que se van normalizando a medida que va transcurriendo el mecanismo késimo, y la matriz de peso KJ, perdón, W elevado acá, que es simplemente la matriz de peso que, nuevamente, se va refinando durante las késima iteraciones. Entonces, una vez que ya terminamos de explicar cómo funciona el GAT, o la Graph Attention Network, volvamos a la Global Relation Encoding de GLAN. Entonces, como vimos anteriormente, en esta etapa, GLAN lo que debe crear es el grafo heterogéneo que va a contener el contexto de cada nodo con respecto a los demás usuarios, o sea, la dependencia de un nodo con respecto a sus vecinos. Primero vamos a tomar dos aseveraciones que son dos proyecciones simples, que son los tipos de nodos que nosotros definimos, que son M' sub J y U' sub I. En este caso, M' sub J es simplemente la representación del microblock, y U' sub I es la representación del usuario. Pero vamos a considerar que M sub 0, perdón, M elevado a 0 y U elevado a 0 son vectores que se van a ir actualizando a medida que se va actualizando el gradiente. Y finalmente vamos a definir como M barra la representación final del microblock, microblock, que es la que definimos anteriormente. Perdón, M tilde. Entonces, basándonos en la configuración que tenía GAN, vamos a buscar una nueva proyección que nos va a dar la representación global del microblock. Entonces, finalmente, tenemos la concatenación
de todas las celdas de atención de los scale.product para poder generar el multi-head attention. Particularmente tenemos los coeficientes de atención, que simplemente se refinan o son normalizados por medio de una softmap pasado por una Lucky Relu, y particularmente la parte donde está la concatenación de mj' con u sub i', multiplicados por la traspuesta de los valores de a. Entonces, una vez que ya tenemos esto, podemos pasar a la última fase, que es la fase de clasificación. Entonces, ya tenemos la representación local, que fueron las representaciones M barrita sub J, y tenemos las representaciones globales, que son M global sub J. Entonces tenemos estas dos representaciones con las que funciona GLAM, y con ellas las vamos a concatenar para poder entrar a la capa fully connected, que es la capa de clasificación. Entonces podemos llegar a la aproximación, que es simplemente buscar las probabilidades del espacio de clases, y finalmente pasamos por una softmax que multiplica la concatenación de las representaciones globales con las representaciones globales por una matriz de peso agregadas por el término Bayes, y como les comentaba, el punto coma representa el operador de concatenación. Y finalmente con esto podemos hacer la clasificación del rumor. Entonces, como vimos, son 4 pasos para poder hacer el word embedding, el local encoding, el global encoding y la fase de clasificación. Es algo muy similar a lo que presentó el ayudante, que es tratar de trabajar las dos aproximaciones de forma independiente y luego concatenarlas. Simplemente es eso, es trabajar de una parte, la parte local con respecto a la parte global y después hacer una concatenación. Aquí está el modelo en PyTorch. Es bastante complejo de mostrar el código, por eso mostramos el resumen del modelo. Pero eso, aquí está, y vamos a pasar ahora a las conclusiones. Entonces, el modelo LAN es lo suficientemente robusto para poder resolver este problema. De hecho, se utilizó con el dataset de Weibo, que tiene 3 millones de parámetros, perdón, de casos de prueba, algo mucho mayor a lo que tenemos nosotros, pero está enfocado para eso, para poder hacer la detección de rumores dentro de datasets bastante grandes, pero el sacrificio que nosotros tenemos que hacer en nuestro caso está en términos de memoria y en términos de procesamiento, que fue lo que mencioné al principio. Es bastante diferente considerar la relación de todos los arcos con considerar la relación de un solo arco, o en nuestro caso de 30 arcos. Entonces, esto nos va a dar, se va a ver reflejado en el tiempo de procesamiento y en términos de memoria. Sin embargo, logramos nuestro objetivo y logramos generar una clasificación por medio de las relaciones tanto del árbol de retweets como del texto semántico, o sea, las relaciones globales y locales. Esa fue nuestra presentación. Muchas gracias por su tiempo.